¿Qué tal mi gente de No Riesgo? Otra vez por acá, Luther. Claro. Teníamos un Era tiempito, justo. ¿verdad? Un poquito. Hicimos una pausa, algunos temas personales, Sí, claro. mucho trabajo. Pero nada, Y un retomar descanso. es lo importante. Y de qué mejor forma que trayendo un invitado con vasto conocimiento, es un abogado de carrera, fue docente universitario por 15 años de contrato y garantía en Venezuela. Es corredor de seguro desde Venezuela, acá se hace corredor y con esa expertise y esa experiencia de derecho que la trae consigo, porque ¿verdad? Eso intrínseco, bueno, no tanto intrínseco, es su carrera Sí, sí, académica, exacto. pero aquí está con nosotros el señor Vicente González. ¿Cómo está, señor? Gracias, Pedro. Caballero. Gracias, Luther. De verdad que Un gusto- tuve la un gusto estar por oportunidad aquí. de trabajar con él ahora en el sector y dije, no, pero esos conocimientos hay que traerlo al podcast porque Hay que de verdad hay que que la idea aprovecharlo. es hablar de fianzas, pero desde el punto de vista de un corredor, abogado. Sí. Entonces no es lo mismo. ¿Por qué? Pues yo te puedo asesorar en que yo estoy licitando y te hago una fianza normal, pero ya cuando nos vamos a palabras mayores, de que tú puedas asesorar y al mismo tiempo acompañar a tu cliente en cualquier situación, en aspectos de fianza, es lo ideal y ese servicio lo puede dar el señor Vicente. Claro, claro. Ah, no, de verdad y, que él, gracias. y él como abogado sabe las implicaciones en temas legales de los Que ese es el incumplimientos a la enfoque que fianza. quisiéramos darle ya Claro, claro. en el día de hoy. Oye, agradezco la invitación. La verdad que es un gusto estar en este espacio dedicado además a nuestro sector y a tocar este tema que es bien interesante. Pedro lo sabe, nos ha tocado en los últimos meses, hemos trabajado algunas cuantas fianzas complejas. Así es. Hay una tendencia de mercado que nos está llamando un poquito la atención y que bueno, de lo que va, creo que podemos hablar un rato hoy, porque de verdad que Excelente, excelente. hay por ahí algunos colegas abogados también que se están pasando de creativos con lo que están pidiendo en algunos Para contratos. ellos es un buen contenido, pero también para ese corredor pequeño y, Sí, y a claro. veces que con falta de expertise, que cuando le llega una fianza, en vez de ponerse contento, lo que hace es que se abruman. Sí, hay No, una no, no. fianza. Entendiendo que es Corre. una... Cuando le hablan de esos pliegos y todas esas hojas, empiezan a temer un poco. No, y que no se abrumen, porque si hay algo que fideliza a un cliente, Son las es la fianza. Es la fianza. así. Si tienes Eso es un así. cliente corporativo, tramitarle, lograrle, conseguirle la fianza, te fideliza al cliente. Es Exacto. bien importante. Ahora bien, Vicente, entrando en materia, ¿qué es una fianza? ¿Y qué se diferencia de un seguro tradicional? Bueno, lo primero es que mucha gente, muchos clientes, lamentablemente también muchos corredores dicen, no, el seguro de fianza. Ah, Y sí, resulta que la fianza Y el no mismo es un cliente seguro, también. no es un No, seguro. claro. La fianza es un contrato que garantiza a otro contrato o que garantiza, no necesariamente otro contrato, a ciertas obligaciones. En el derecho, las obligaciones surgen de dos fuentes principales, fundamentalmente, que son los contratos, por una parte, que Sí. es la concurrencia de voluntades de las personas en llegar a un acuerdo para obtener un determinado resultado, y esas personas pueden ser dos personas físicas, una persona jurídica y una persona física, dos personas jurídicas, el Estado y una persona jurídica. Es decir, ahí entran, coinciden varios tipos de personas y ahí se generan una serie de obligaciones, como también para garantizar el cumplimiento de obligaciones que provienen de otra fuente muy importante, que es la ley. Ok. También hay algunas obligaciones que surgen en determinadas leyes. Así es. ¿En qué se diferencia del seguro? En el seguro es la transmisión del riesgo, la transmisión de las consecuencias de un hecho adverso sobre tu patrimonio, pero que no depende del cumplimiento de voluntad, del cumplimiento de las obligaciones de las partes. Ok. Las cosas pueden o no pueden ocurrir. Un evento. Un evento, una catástrofe, Un choque, X. incidente. Mientras que en las fianzas hay una obligación previamente establecida, bien definida, donde un tercero entra a ser fiador, es decir, a comprometerse por A cumplir. esa persona o en sustitución de esa persona, que es el obligado primario, en cumplir con esa obligación. O sea, De que hecho, podemos fianza- decir que fianza es una garantía. Entonces, podríamos es decir. una garantía. Ok. Es decir, hay un origen principal de una obligación que hay que cumplir y entre las partes se acuerda que si nos buscamos un tercero que si tú no cumples va a cumplir por ti de alguna forma, en este caso será monetaria, ¿okay? Pues nos sentimos con mayor facilidad, con mayor tendencia a que el negocio se celebre o a que lo pida la ley y tenga necesariamente que hacerlo. De hecho, la palabra fianza viene del latín fidere, que significa tener fe o confiar en, y que también tiene mucho que ver con
la materia prima de los seguros, que es la fiducia, que es la confianza. Cierto. Aquí es cuando tú le transmites esa confianza a un tercero para que a esa persona que te está contratando o ese ente frente al que tú tienes que cumplir la ley sienta esa confianza de que tú vas a llegar a una solución, que tú vas a cumplir con tu contrato, porque además de tu propia responsabilidad, tu propio patrimonio, tu propio oficio, va a haber un tercero que si tú no cumples va a intervenir por ti y va a cumplir por ti. Hay una sustitución o una transmisión de esa responsabilidad de manera solidaria, y eso se diferencia del seguro, por lo que hemos dicho. El seguro no depende de que si cumples o no cumples, pueden ocurrir eventos que no tienen nada que ver con la voluntad de las partes. Quizás excepto la póliza de responsabilidad civil, donde ahí sí pudiéramos decir que hay algunos temas donde se tocan un poco, pero hay una diferencia fundamental, que esto está para una garantía para cubrir el cumplimiento de determinadas obligaciones. Eso es así. Y viendo ya lo que son los tipos de fianza, por ejemplo, el mantenimiento de oferta, hemos escuchado el anticipo, todas esas las hemos escuchado, pero nosotros quisiéramos saber cuáles son las principales y cómo funcionan. Fíjate, ahí vamos a decir un primer lote de fianzas, un primer grupo de fianzas, que su origen fundamentalmente tiene que ver, como dijimos, en los contratos. En un contrato, ambas partes, una parte A, una parte B, una primera parte, una segunda parte, contratan una obra, un servicio, lo que sea, y le piden al contratista, ¿okay?, que garantice, uno, el fiel cumplimiento, y ahí estamos hablando de quizás la más importante de las fianzas que vemos en el mercado, que garantizas que lo que tú has contratado lo vas a cumplir en el tiempo y en las condiciones que has contratado. Exacto. ¿Okay? También existen fianzas de avance o anticipo, es decir, yo te contrato para que tú construyas, fabriques, ejecutes una obra que tiene un valor de, vamos a ponerle 10 millones de pesos, y tú me dices, bueno, sí, pero yo necesito que me dé 1,5 millones adelante. Bueno, que aquí hay una fianza que dice que tú vas a usar ese 1,5 millones de pesos que yo te estoy anticipando, que te estoy dando por avance, para que lo uses correctamente en el contrato que tú acabas de suscribir. O sea, que ahí vamos en orden. En el contrato que acabamos de firmar. Y también dentro de ese mismo ramo, o en ese mismo subramo, mejor dicho, de fianzas para contratos, tenemos las fianzas de vicios ocultos, que es, bueno, ya terminé la obra, ya te entregué el resultado del trabajo que me has contratado, y yo te garantizo por un determinado tiempo que esa obra va a estar perfecta, que hay una garantía de buena ejecución, y si aparece un vicio oculto, la parte contratada, el contratista, está obligado a responder por eso, pero si tú no lo haces, hay un fiador que en su sustitución respondería si tú no respondes por esa fianza. Ese es el primer bloque. Hay otro bloque que tiene que ver más con las relaciones con el Estado, que tiene que ver básicamente... Antes de que entre ahí, por eso le iba a decir ahorita, y no quise interrumpirles, que muchas personas solamente hacen un ejercicio mental o entienden que fianza tiene que ver con licitación y demás, pero mira como bien dice el señor Vicente acá, pues puedes, de una contratación particular, privada, puede esa persona exigir la figura de una fianza. Sí, y esas 3 fianzas de las que hemos hablado también son las vas a ver en los contratos con el Estado, en los contratos públicos. De hecho, porque ahí la propia legislación en materia de contrataciones públicas exige que se pidan esas fianzas, pero en materia privada primero es cada vez más común verla. También es cada vez más común verlas algo desproporcionadas, y ahí es uno de los temas que quisiéramos que conversáramos más adelante. Sí. ¿Okay? Y obviamente cuando son contratos con el Estado, es decir, mira, un contrato con el Estado es igual que un contrato entre particulares, solo que tiene unas reglas especiales, porque una de las partes es el Estado, que tiene una serie de poderes por encima de la otra parte que está involucrada. Cierto. Pero sigue siendo una relación contractual. Sí. En el caso de las relaciones con el Estado, en ese proceso, en esa legislación en materia de contrataciones, exige la ley que los participantes de un proceso de licitación, de consulta de precios, etcétera, presenten una fianza que le garantice al Estado que la oferta que tú has presentado, en caso de salir favorecida, en caso de ser la ganadora, tú efectivamente vas a cumplir y vas a llegar y la vas a mantener y vas a suscribir el contrato. No es que, bueno, gané la licitación, pero ahora me echo para atrás porque me di cuenta que saqué mala cuenta. Esa es la de mantenimiento de oferta. Esa es la que se denomina la fianza de mantenimiento de oferta, que es, pudiéramos decir, la más frecuente que se ve en el mercado. Sí, las licitaciones. ¿Okay? Y que también es la que nos ponen a pegar más carreras a los corredores. Sí, porque parte del proceso de la licitación es que te la piden a último minuto. Sí, es correcto. Sí. Y hay otro bloque de fianzas que tienen que ver también con relaciones con el Estado, pero otro tipo de relaciones. Por ejemplo,
hay una serie de fianzas que exige la Dirección General de Aduanas para licencias de operadores portuarios, de agentes marítimos, agentes de aduana, couriers, etcétera. Pero también, si tú importas un determinado bien a la República Dominicana y lo importas bajo régimen de internación temporal, es decir, les pongo un ejemplo. Supongamos que usted tiene una empresa que se dedica a mantenimiento de aeronaves y usted es representante para el Caribe de unas determinadas marcas de aeronaves o marcas de motores o equipos especializados en aeronáutica. Y alguien que tiene una avioneta, un avión en Jamaica, donde no hay ese tipo de servicio, trae la aeronave a la República Dominicana y esa aeronave va a permanecer en territorio dominicano por más meses. Hay que hacer un trámite aduanal para hacer una suerte de importación, pero es temporal, porque ese bien después va a volver a salir del país. Cierto. ¿Qué pasa? La Dirección General de Aduana estima los impuestos, los aranceles que esa importación generaría si ese bien se queda en territorio dominicano después del tiempo que habían dicho que se iba a regresar. Y entonces, si usted no paga esos impuestos, se ejecuta esa fianza que su agente aduanal tuvo que presentar para poder hacer esa admisión temporal. Exacto. O si hay una diferencia de impuestos, hay una diferencia de cálculo, eso también lo puede exigir la DGI. Hay entonces una manera de decir, bueno, mira, libérame la carga, déjame hacer determinadas acciones, pero yo te garantizo de que al final, si la cuenta es favorable al fisco, pues aquí esto se paga. Obviamente, quien tiene que pagar esa obligación es el importador, no la aseguradora, no el fiador. Pero si ese importador, si ese empresario, ese comerciante no cumple con esa obligación, entonces la Dirección General de Aduana ejecuta esa fianza. Y también vamos a conseguir otro tipo de fianzas, como las fianzas judiciales, como cuando una persona se le imponen ciertas medidas coercitivas distintas a la privación de la libertad y lo que se llama libertad bajo fianza. ¿Qué significa eso? Que alguien se compromete a que usted tiene que ir a presentarse a los tribunales cada cierto tiempo y si no, vamos a ejecutar una fianza de $1,000,000, 500,000 pesos, dependiendo de lo que se estime. Esa fianza, por cierto, ustedes la van a ver muy comúnmente a los amigos clientes, a los asegurados. ¿Okay? Y cuando a ustedes, amigos corredores, le expliquen esto a sus clientes, ustedes lo van a ver en las pólizas de ley, que es una póliza de responsabilidad civil de vehículos para poder, porque se llama de ley, porque es obligatoria, porque lo exige la ley, pero usted ve que una de las coberturas que ofrecen las compañías de seguro es que si usted, conduciendo su vehículo, se ve involucrado en un accidente donde hay heridos o fallecidos, el tribunal, para mandarlo a su casa y no dejarlo preso, le dice usted tiene que dejar una fianza. En ese caso, esa fianza, usted no la pone, usted no pone un dinero en el tribunal, sino que la aseguradora lo pone por usted. Entonces, pudiéramos decir que teníamos esos tres principales bloques de fianzas en el mercado. Que ahí dentro de las judiciales también podríamos hablar, yéndonos un poquito ahí, ¿verdad? Además, moviéndonos un poquito, estarían las fianzas laborales que tienen que ver con el comercio, pero igual en este tipo de los tribunales. Las de levantamiento de embargos, por ejemplo, también son fianzas judiciales que, bueno, que tienen... lo que busca es garantizar que el bien jurídico tutelado que está en manos del juez sea cumplido. Es decir, bueno, si usted tiene que presentarse... en caso de que la sentencia sea desfavorable, los fondos se quedan en el Si usted consiguió que le levantaran el embargo, pero usted después perdió el juicio, pues alguien tiene que cumplir con eso. Obviamente lo tiene que hacer usted y si no lo hace usted, para eso entra el fiador. Y en el caso de las fianzas laborales, las aseguradoras son muy estrictas con eso, con el tema de la garantía líquida, un pagaré o un bien en garantía. O sea, de hecho, las aseguradoras son y deben ser muy estrictas en el otorgamiento de fianzas de todo tipo. Sí. Obviamente la política de suscripción de cada compañía y el apetito de riesgo varía de acuerdo a la compañía de la que se trate. Hay compañías de seguro que le dan fianzas a no todos sus clientes, sino solamente a los clientes que ya tienen un programa en esa compañía de seguro. Otras son un poquito más abiertas a que alguien pueda pedir una fianza con ellos, pero siempre, y una diferencia, regresándonos quizás a aquella pregunta de cuál es la diferencia entre una fianza y un seguro. Bueno, nosotros los corredores, cuando alguien nos contrata un seguro de un riesgo determinado, bueno, tenemos que hacer, por supuesto, la debida diligencia, llenar nuestro formulario de conocimiento, presentar la información del bien sobre el cual se está asegurando. Pero en el caso de la fianza, además de todo eso,
hay que traer unas contragarantías, porque Cierto. además el fiador, no solamente la fianza dada por una compañía de seguro o por un banco, el fiador en términos generales, si usted es fiador de un tercero a título personal, ¿okay?, y usted se ve compelido a pagar por ese tercero porque él no cumplió con su obligación, usted después tiene acciones de repetición, acciones de buscar regresar su dinero, y para usted poder regresar ese dinero tiene que firmar unas contragarantías, ver qué tiene esa persona a la que usted le está dando la fianza. Usted está depositando su confianza en esa persona porque esa persona va a cumplir la obligación a la que se ha comprometido, y obviamente lleva un análisis mucho más riguroso, más estricto. Me surge una inquietud. Usted que está en el día a día asesorando y llevando pues sus funciones de corredor y bien enfocado en fianza, porque como dijimos al inicio, es donde más hemos tenido pues esa afinidad en los negocios, o ese acercamiento. ¿Qué tanto esa tendencia del gobierno ahora en temas de cuando exigen fianzas, de que todo sea ahora primer requerimiento? Bueno, fíjate una cosa. ¿Cuándo surge la necesidad de ejecutar una fianza? Una fianza se ejecuta cuando la persona obligada, el afianzado, no ha cumplido con su obligación. Pero determinar ese incumplimiento de obligación puede llevar un proceso muy largo, pero llega un proceso muy largo porque todos tenemos derecho a la defensa, todos tenemos derecho al debido proceso. Es decir, si tú me llevas a una demanda donde tú me dices que yo no cumplí con un determinado contrato, bueno, el que alega tiene que probar. Si tú dices que yo no he cumplido, yo no puedo demostrar que no cumplí, yo puedo demostrar que cumplí, o te toca a ti demostrar lo contrario si tú me estás demandando. Y eso lleva, por supuesto, un proceso de varias instancias judiciales. ¿Qué ocurre? Y así es que se ejecuta una fianza. Una fianza es, bueno, si al final de todos los plazos, después que de todos los plazos procesales, los diversos etapas del proceso, tú perdiste, bueno, ahí se voltearán a la aseguradora o al fiador y le dirán, mire, este señor no ha pagado, fuimos a ejecutar, no tenía con qué cumplir la ejecución, ahora le toca a usted pagar por él. ¿Qué pasa? Que las de primer requerimiento tienen una característica, que es que el fiador está compelido, se constituye en mora con un simple acto de alguacil. Sí. Y ahí ya comienza entonces la obligación o de pagar la fianza o de defenderse, pero es muchísimo más rápido, y es además prácticamente un título ejecutivo que ahorra al beneficiario de la fianza una serie de pasos. Esa tendencia en la administración pública actual de pedir fianzas de primer requerimiento para cualquier cosa, porque hay que decirlo, lamentablemente se están pidiendo fianzas a primer requerimiento para tonterías. Yo hice dos. Por eso se lo pregunté. Yo hice una esta mañana y otra la semana pasada de 50,000 pesos. Eso y una de 10,000, claro. O sea, a primer requerimiento. Pero quizás, fíjate que ahí te pudiera decir, quizás pudiera sí estar justificado. ¿Por qué? Porque nadie se va a tirar un pleito judicial por 50,000 pesos. Exacto. ¿Me entiendes? Eso sale muy caro. Sí. Es mucho más caro el proceso judicial que cobrar los 50,000 pesos. O sea, que hace sentido que cuando sean pequeñas, quizás y pudiera hace sentido en otras que no te piden tantos documentos para otorgártela. Por ejemplo, cuando te piden tus estados financieros, todas esas... O sea, que yo te puedo evaluar. Puede ser que ahí yo no te la pida primer requerimiento por el hecho de que yo sé que en un tribunal o cuando te pueda apretar por alguna vía, los fondos van a aparecer. Sí, aparece. Claro. Pero sí hay una tendencia, es marcada la tendencia. Yo pudiera decirte que también ha ocurrido algunas experiencias y probablemente movilizado por un importante índice de incumplimiento de contratos del Estado por parte de algunos proveedores del Estado, y también se dio una situación importante en la Dirección General de Aduanas donde empezaron a darse cuenta que tenían un montón de dinero liquidable de admisiones temporales que no habían sido, de internaciones temporales que no habían sido devueltas o de impuestos no pagados, aranceles no pagados, etcétera, y que cuando fueron a ejecutarlas o fueron a pedirle a las empresas de seguro o afianzadoras que habían presentado esas fianzas, bueno, pero que eso no es a primer requerimiento, tú tienes que ir a tribunales a ganarme un pleito. Exacto. Y como ellos al final son el pleito de Pedro, pues digo, pues la pongo a primer visto, claro. un párrafo más. Exactamente. Sí, pero ese párrafo más implica varias cosas. Primero, es más costosa. Sí. La prima es más cara. Sí. La prima puede ir
desde un 50 hasta un 300% más, dependiendo de la aseguradora y dependiendo del tipo de fianza del también, que se trate cuando tú la pones a primer requerimiento. Y además, a su vez, obliga a la aseguradora a exigirle al cliente muchísimas más contragarantías, muchísimos más documentos, encarece y enlentece el proceso y puede hacer caer a alguien si tiene que correr a presentar una licitación o ¿no? Sí. Se puede quedar fuera de los plazos si se enreda mucho con este tema. También hay una tendencia de mercado que sí digo que me llama poderosamente la atención y que que incluso creo que es preocupante y que el sector asegurador de alguna manera tiene que expresarle al mundo empresarial sobre quizás el abuso que se está haciendo de eso, de estar pidiendo fianza de fiel cumplimiento al 100% en contratos privados. En algunos casos, sí. En estos días tuvimos una que bueno, tuvimos que hacerla porque era un cliente de confianza, la aseguradora ese cliente tenía un programa importante en la aseguradora, pues habían los elementos suficientes como para que la otorgara, pero yo te puedo decir que esa yo la coticé en varias aseguradoras y la mitad me dijo que no. Claro. No, nosotros no damos fianza al 100% de fianza de fiel cumplimiento en ningún tipo de negocio, ni público ni privado. Porque además se supone que un contrato que lleva un plazo de ejecución de meses, semanas, tú no vas a incumplir en la totalidad del contrato. No, porque son etapas, claro. Sobre todo si son construcción, que son a través de cubicaciones, de mediciones, de evaluaciones, etcétera. Si tú me dijeras, bueno, mira, es un contrato para la entrega de un bien en un momento determinado. ¿Lo entrego o no lo entrego? Lo entrego o no lo entrego, bueno, quizás hay uno diría, bueno, sí, puede ser. O, mira, tienes que pagar el 100% anticipado, 100% adelantado del contrato, porque si no el proveedor allá en Alemania no despacha. Bueno, ok, ahí sí tú dirías, tiene sentido que tú pidas 100%. En estos días estuve, obviamente, por razones obvias, no voy a decir los nombres ni del asegurado, claro, ni de subcontratante, ni etcétera, pero una muy importante empresa dominicana de alimentos y bebidas le pide a un cliente que además ha sido su proveedor en ocasiones anteriores, una fianza al 100%. Cuando yo le digo, oye, pero ¿por qué están pidiendo esto 100%? Nunca nos habían pedido una fianza al 100%. Sí. Yo a ese mismo cliente le he hecho varias fianzas cuando empezamos a revisar los contratos, oye, pero este contrato pareciera amarrado con camisa de fuerza. ¿Qué fue lo que pasó? Nos ponemos un poco a indagar y le preguntamos, y le digo, oye, pero ponme en contacto con el abogado de esta empresa. No, lo que pasa es que ya tuvimos un siniestro, tuvimos una situación así. Entonces, claro, me van a disculpar el coloquialismo, pero en Venezuela con confianza, con confianza. Dicho para esto. El que es picado de culebra cuando ve una rama tiembla. Sí. Bueno, a esa empresa le pasó eso. Tuvieron un siniestro muy importante y entonces ahora todos los contratos tienen que estar blindados por todos lados. Y sí, nosotros desde el punto de vista como aseguradores entendemos que eso salvaguarda el negocio, salvaguarda los riesgos. Para todos nosotros eso es un negocio, pero puede terminar encareciendo más de la cuenta la operación. Claro. Entonces, eso vemos que hay una tendencia. Y también hay otra tendencia muy marcada en contratos de empresas transnacionales, empresas que tienen casas matrices en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, de pedir montos exorbitantes de responsabilidad civil, fianzas también al 100%. Y creo que tiene que ver un poco con que, si bien es cierto, la República Dominicana es un país bendito que ha crecido a un ritmo de 5 puntos del PIB anual durante 20 años, ¿okay? Todavía está faltando transmitir factores de confianza hacia el mercado internacional. Por eso están pidiendo esas cifras que a veces vemos exorbitantes en los contratos. Okay. Y una cosa, Vicente, las fianzas no se cancelan, no se anulan, no se suspenden. No. Y si es así, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se maneja eso? Fíjate lo siguiente. Primero, la fianza, desde el momento que está suscrita, primero es un contrato tripartito. Es decir, no son dos partes, son tres las que están involucradas. Después, una vez que ya tú te comprometiste a que vas a cumplir con unas obligaciones y además traes a un fiador que si tú no cumples, él va a cumplir por ti, ya tú no te puedes echar para atrás. Ya tú no puedes decir, no, mira, yo cancelo eso porque... No. Yo creía. No. La única manera de cancelar una fianza es que las tres partes, y cuidado, si a veces son más
que 3, porque hay veces contratos donde hay más que 3 partes, pero Okay. las 3 partes estén de acuerdo en que eso hay que cancelarlo, pero porque cancelaste el contrato anterior o porque hubo una variación del contrato, etc. ¿Qué es lo que sí puede ocurrir? Una nulidad de la fianza, una nulidad sobrevenida de la fianza. Bien. Y esa nulidad sobrevenida de la fianza puede venir básicamente por 2 cosas. La primera, que el contrato que esa fianza garantizaba es nulo. La garantía, yo me imagino que alguno de ustedes debe haber escuchado una expresión muy de abogado que dice lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Sí. Sí. La garantía es accesoria al Accesoria. contrato. Si el contrato es nulo, Principal. la garantía es nula. Ya es nula, se claro. Se cae. ¿Ok? Pero también puede ocurrir que en el contrato ocurra una modificación de las obligaciones a tal punto que se extinga y genere otra. Eso se llama novación. Mis colegas abogados, me imagino que esta es una pregunta para quebrar gente en los exámenes de obligaciones, de cómo se extinguen las obligaciones. Y una manera de que cómo se extinguen las obligaciones es que, existiendo ya las partes negocian unas modificaciones muy importantes de esa y nace otra. Y si tú no tuviste cuidado de preservar las garantías entre el fenecimiento de esta y el nacimiento de la otra, que suelen ser en el mismo momento, la garantía de A no le va a servir a la garantía de B. No, claro que no. ¿Okay? Y ahí entonces pudiera ocurrir la anulación de esa fianza. Un temita que tenía por acá. Excelente. ¿Qué tipo de errores o cuáles son los más comunes cuando un cliente te solicita una fianza? Porque muchas veces me ha pasado, y por eso lo hago aquí a modo de pregunta, para poder, ¿verdad? Ampliar. Retroalimentar o enseñarle aquí a las personas que disfrutan de este contenido es, muchas veces me dicen, yo necesito una fianza X y al final es una garantía bancaria. O yo necesito una fianza tal cosa y al final es otra cosa que necesitan. Cuando tú indagas... O te dicen un plazo y el pliego dice otra. O que me dicen, yo necesito una fianza porque yo soy tu operador, pero es una RC realmente que necesitaba. Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes? Sí, a ver, fíjate lo siguiente. Lo primero, tanto el cliente como el corredor deben de leer la fuente que origina la fianza. Siempre lo he Es dicho. decir, si tú no te lo lees, te vas a equivocar. No, perdón, Vicente, a veces el cliente dice, mira, yo quiero una fianza y te pasa el pliego de 58 páginas. Ajá. Y uno tiene que y la quieren de una vez. Yo la quiero por media hora. No, pero espérate, óyeme, y me ha ocurrido, y esto yo me imagino que a los colegas corredores muchos les debe haber pasado, que te envían un screenshot de un la pedacito. página del pedacito Exacto, que pide la exacto. fianza. No, te lo tienen que enviar completo, porque Claro. tú puedes decir, ven, aquí sí, hay que hacer una fianza de tal, requerimientos, recargos, de tanto penalidades. porcentaje o lo que sea. No, resulta que tú tienes que leer cuáles son las obligaciones que tú vas a garantizar. Y si tú no tienes claro cuáles son esas obligaciones que vas a garantizar, no significa que sean abogados. No necesitamos ser abogados. Sí. A ver, lo que voy a decir, déjame replantearlo. Porque aquí también le voy a tirar un poquito duro a mis colegas abogados, que a veces redactan los contratos para que solamente lo entiendan otros abogados. Ellos. ¿Okay? Y la realidad es que cuando usted tiene relaciones comerciales y que se rigen por contrato, los contratos no son un simple papelito para que las partes firmen y decir sí, tenemos un contrato, o para ir a demandar. Si usted hace un contrato bien hecho, bien redactado, donde están bien claras las obligaciones, ¿okay? Usted tiene en su mano una herramienta, ese es su guía, ese es el mapa del tesoro. Ahí es donde usted va a llegar al cumplimiento del negocio que usted tiene. Es un instrumento para leerlo cada vez que usted necesite aclararse dentro de la ejecución diaria de ese negocio. Entonces, el primer error de las partes es no leerse eso. No leer el pliego. No leer el pliego o no leer el contrato. contrato. Es el primer gran error. Segundo error, y ese sí es un error que podemos heredar de lo que traen los pliegos o de lo que traen los contratos, que tienen una mala calificación o que tienen una mala descripción en el contrato. Y ahí es donde a veces, por ejemplo, hace poco ¿te acuerdas que estuvimos conversando de uno que decía fianza de fiel cumplimiento de anticipo? Bueno, o es de fiel cumplimiento o es de anticipo. Claro. ¿Okay? Entonces, claro, y tuvimos una conversación con la contraparte, con la otra parte del contrato. No lo vamos a llamar contraparte, porque eso suena muy judicial. Con la otra parte del contrato, mira, vamos a aclarar, ¿esta es la que necesita? Ah, sí, esa es la que necesito. Bueno, ok, perfecto, envíame un correo electrónico, o vamos a hacer una adenda al contrato, vamos a aclarar este tema para que después no haya confusiones. Y suele confundirse mucho
la fianza de fiel cumplimiento con la responsabilidad civil, porque ciertamente hay algunos puntos donde algunas de estas cosas coinciden. Y de hecho, cuando tú ves algunos contratos, dice, oye, si tú me estás pidiendo una fianza de fiel cumplimiento, si me vas a pedir una póliza de responsabilidad civil, que es una responsabilidad civil general, y no es que tú me estás poniendo una póliza de responsabilidad civil para garantizar el cumplimiento del contrato. Exacto. Pero para eso está la fianza. Para eso está la fianza. Entonces, o me pides una cosa o me pides las otras, o no me pides las dos al 100%. Es decir, balancear un poco el asunto. Ahí el error básicamente es del corredor. Ojo, porque el corredor es el que tiene que leer. Claro. Y voltearse a la aseguradora. Obviamente la aseguradora es un filtro principal. La aseguradora es la primera que te va a decir, mira, eso no se puede. Que el corredor, porque se convierte en el asesor de ese cliente que supuestamente te buscó por eso. Claro. Para que tú le puedas asesorar. Y la obligación del corredor ciertamente no es convertirse en un abogado, pero sí tiene que aprender a entender ese tipo de instrumentos. Tiene que aprender a leer contratos. Yo siempre lo he dicho que tiene mucha afinidad, mucha similitud, porque aboga ante ti frente a la aseguradora, o te defiende o te gestiona algo de un documento que es un contrato póliza, que es un contrato. Bueno, se vuelve tu abogado. De hecho, de acuerdo a la ley, nosotros somos representantes de nuestros clientes frente a las aseguradoras. Eso es así. ¿Viste lo que te comentaba de que no iba a dar cátedra del señor Vicente? Entonces, para ir cerrando, yo le voy a hacer dos, bueno, serían preguntas, pero puede ser una que sea a modo de yo escuchar su punto de vista y la otra como pregunta, para cerrar ahí con esas dos. Número 1, ¿qué oportunidades usted cree, que tiene un corredor de seguros intermediario que se enfoque solamente en fianza, que diga la expertise del señor Luther es la fianza? O sea, ¿cuál oportunidades tiene ese corredor para desarrollarse ahí? ¿Cuáles serían sus ventajas de decir yo soy un experto en fianza? Y por último, porque sé que la puede captar las dos, es el tema de que si las fianzas realmente usted lo considera un riesgo noble, porque a veces vemos que, bueno, en lo particular, Luther me dice que nunca ha visto una ejecución de una fianza. Entonces, no, yo sí. En su caso sí. Pero esas dos cositas quisiera. Una para recomendarle a nuestros colegas, en este caso, bueno, sus colegas, en este caso las personas que disfrutan el contenido. Y otra sería, si la considera realmente un riesgo noble o si ha visto ejecuciones y demás. Bueno, primero, para el corredor que le llame la atención este ramo, ciertamente es una herramienta de fidelización extraordinaria. El cliente a quien tú le manejes bien la fianza, le consigas las fianzas a tiempo, sobre todo si son empresas que son contratistas del Estado, que viven en un patín, porque hay que salir siempre corriendo a sacarle una fianza. Tú lo fidelizas para ese ramo y para todo el resto de los ramos, ¿okay? Porque además, cuando tú entras a la fase de que tienes que leer los contratos, ya tú te vas a dar cuenta además de, eso te permite hacer un análisis de riesgo, un perfil de tu cliente basado en el riesgo. ¿Okay? Porque ya tú estás entendiendo a qué se dedica tu cliente. A qué se dedica exactamente. Y eso te permite entonces fidelizarlo, ir a hacer cross-selling, ofrecerle soluciones 360. Si es quizás un poco más exigente, más demandante de tiempo del corredor, porque tienes que hacer este trabajo de leer el contenido. También, por otro lado, las compañías de seguro tienes que llenar mucho formulario, muchos contratos de garantía. O sea, ciertamente es algo un poquito más trabajoso que otro tipo de riesgo, claro, de ramo. Pero realmente le vas a dar un muy buen servicio a tu cliente. Y si hay algo que nos interesa a todos, es que a nuestros clientes le vaya bien. Claro, a ninguno de nosotros le interesa que su cliente no haga negocio. Al contrario, mientras más negocio haga tu cliente, más riesgos tiene y más coberturas tú les tienes que ofrecer. Y más asesoría le tienes que ofrecer. Sobre las ejecuciones y si es un riesgo noble o no. Mira, depende un poco también de el clima de negocios. ¿Okay? República Dominicana tiene un clima de negocios muy ágil, donde hay un buen índice de seguridad jurídica. Ciertamente también tú ves que puede haber picos de intentos de ejecuciones, sobre todo cuando hay cambios en un ente público donde llega alguien y dice, bueno, pero porque yo tengo aquí un montón de cuartos comprometidos en presupuesto y no he ejecutado. Entonces, llama al abogado, vamos a ejecutar todo lo que está por ejecutar. Entonces, claro, tú ves que empiezan a llegar
notificaciones, actos de alguacil, empieza todo el mundo a pegar carrera. Pero la realidad es que la tasa, el índice de ejecución es muy poco. ¿Por qué? Porque la realidad es que el primero que tiene que cumplir es el que está contratando la fianza. Es el primero que tiene que cumplir con su obligación. Después, si no cumplió, hay que demostrar que no cumplió, hay que pasar por los procesos, hay que pasar por los juicios. Y las aseguradoras, yo me remito un poco a mi propia experiencia en Venezuela como apoderado judicial de varias compañías de seguros defendiendo las de las ejecuciones, es que en muchos casos, si tú te das cuenta de que no hay más nada que hacer, oye, tú como compañía de seguro te ahorras una plata, te ahorras un dinero, tratas de llegar a un acuerdo y sales de eso. Tienes que buscar la manera de salir de eso para que no se te complique en reservas, no se te complique en prestigio, en riesgo reputacional, etcétera. También las compañías de seguro tienen su proceso de decantación, de depuración del cliente que pide una fianza. O sea, tú no le das una fianza al primero que pasa por la puerta. Tienes que demostrar, hay un análisis solvencia parecido, no exactamente igual, pero parecido al análisis que hace un banco cuando le va a dar un crédito a una persona. Es decir, no tienes el dinero, pero tienes la capacidad para pagarlo en un determinado tiempo. Bueno, no tienes el dinero completo, pero tienes la capacidad para ejecutar la obra. Bueno, perfecto. Entonces veo tus balances, veo tu comportamiento, veo cómo está. Si eres, por ejemplo, si tú tienes un cliente que tiene un programa muy grande en tu compañía de seguro, pero que ellos es palo y palo a la piñata, un siniestro cada 3 días. Yo dije, oye, yo no sé si le voy a dar la fianza. No, claro. Pero tú tienes a alguien que, oye, tiene negocios, tiene varios negocios, mueve dinero, tienes riesgos de distintos tipos. Bueno, tú haces una evaluación integral del cliente y si haces esa buena evaluación, sí puedes. Es factible. Es un riesgo noble, es decir, no es el riesgo de mayor índice de siniestralidad, pero ni de cerca. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Aseguradoras, gracias a Dios, siguen vendiendo seguros para vehículos en el tercer país más peligroso de la tierra para conducir. Claro. Eso es así, eso es así. O venden seguros de salud como en la situación de la importancia que tienen los seguros de salud en el país. Bueno, obviamente fianzas no tienen ni de cerca la siniestralidad que tienen esos ramos. Vicente, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad que sí, fue una cátedra que recibimos hoy, para ustedes también, que puedan aprender, ¿verdad?, de este contenido. Sí, las puertas están abiertas. Estás invitado una nueva vez. Gracias. Para que puedas volver y el tema lo pones tú. Porque de verdad que sabemos que va a ser con mucha altura y mucho profesionalismo. Conocimientos y tienes. De verdad que gracias a todos ustedes. Y gracias a ustedes por la invitación. Estoy a la orden de Así a quien le interese. Vamos a dejar de todos modos tu teléfono por acá. Lo voy a poner ahí en el tema de la edición. Claro que sí. De hecho, lo puedes compartir si quieres. Sí. Bueno, mi nombre es Vicente González de la Vega, corredor de seguros. Mi teléfono es 829-429-7210. Estamos a la orden. A los colegas corredores, si ustedes no quieren trabajar confianza porque le da... Usted llámeme y hablamos. Así es, nada. Invitarle a todos ustedes que se inscriban, que se suscriban, es el término, ¿verdad? Desde aquí de YouTube. Suscribir, dar like, compartir. Y recordarle a todos ustedes que la prevención de riesgo es una decisión inteligente. Eso es así. Bye, bye. Bye.